Bienvenidos a otro capítulo más de Supply Chainers. En esta ocasión estamos con un invitado experto en tema de planificación de la demanda. Ha estado en importantes industrias en el medio acá en Bolivia, del medio farmacéutico, consumo masivo, eh, bebidas, y ya lo van a ir conociendo. Creo que su perfil va a ser de mucha utilidad para los que están lidiando hoy en día con todo este tema de S&OP, tema de cómo planificar las variables y obviamente todo lo que conlleva el coordinar con las demás áreas. Un gusto, Diego Salazar, tenerte en el programa. Bienvenido. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Buenas noches. El gusto es mío. Buenísimo, Diego. Entonces, como siempre comenzamos la entrevista, ¿podrías contarnos a los que no te conocen de nuestro público quién es Diego Salazar? A ver, me llamo Diego Salazar. Creo que soy un apasionado por la logística y la cadena de suministro. He venido trabajando en diferentes áreas durante algunos años, en diferentes rubros, como mencionabas, alimentos, consumo masivo y también la industria de medicamentos. Eh, bueno, y siempre tratando de mejorar, innovar y crecer, ¿no? Tanto a nivel académico como profesional, para encontrar las mejores prácticas del rubro. Excelente. Y coméntanos cómo comienzas o cómo comienza tu pasión por la logística. Siempre les hago esta pregunta hablando ya del tema académico, porque en la universidad, de manera teórica, se supone que ahí es donde decidimos qué hacer en nuestra vida, a qué dedicarnos. Y los logísticos muchas veces nos dan una respuesta que no es tanto a la teoría o como la mayoría de las personas van forjando su carrera profesional. En tu caso, ¿cómo fue ese inicio en supply chain? Claro que sí. Comentarte que yo empecé un poco en el área industrial, porque yo estoy ingeniero industrial, y bueno, hice mis primeras prácticas en la Cervecería Boliviana Nacional, en Santa Cruz. En realidad, la primera área en la que estuve fue en envasado, ¿no? En producción. Y bueno, pasaron un par de meses y hubo la oportunidad de que pueda rotar a logística. Y sin dudarlo, lo acepté, sin saber muy bien en ese momento todo lo que implicaba, ¿no? Te hablo del año 2004-2005. Cuando recién estaba todavía forjándose, digamos, el concepto a nivel nacional, ¿no? Yo siempre digo que la logística me encontró a mí y no yo a ella, yo la busqué, pero no la he dejado. No la he dejado y desde el primer momento me pareció algo diferente, muy dinámico. De algo sí estoy seguro es que la logística es muy dinámica, cambia. No recuerdo haber hecho lo mismo en ninguna de las empresas en las que he trabajado, ¿no? Siempre son diferentes escenarios, son diferentes experiencias, diferente equipo de trabajo, diferentes colaboradores y diferente dinámica, ¿no? Interesante. Y tu primer paso en la cadena de suministro la das en una de las compañías más grandes acá en Bolivia, que es la cervecería, como supervisor de bodegas. ¿Es correcto? Sí, a ver, en realidad yo entré como practicante, como te digo, roté, estuve un par de meses en envasado, estuve un mes y medio más, bueno, ya casi concluyendo las prácticas, y se dio la oportunidad de que yo me quede a trabajar, pero como analista. En inicio estuve como analista de logística, ese era mi puesto, función. Y ahí empecé a ver un poco los números, ¿no? En aquel tiempo, en las CBN se entendía por logística la parte de administración de almacenes de producto terminado, la parte de distribución local y la distribución nacional, ¿no? Un movimiento bastante grande, ¿no? Y ya después pasaron como unos 4 meses, renuncia a supervisor de bodegas y mi jefe me propone hacerme cargo de forma interina, ¿no? Pasa un mes más y ya me quedo en el puesto, es decir, me ratifican, ¿no? Excelente. Y en esos años, por el año 2005, eh, ¿qué, qué perspectiva tenías y llegas a tener una vez en cancha? Te pongo un poco en contexto. Cuando escuchas, vas a ser supervisor de bodegas, de almacenes o, no sé, analista de almacenes, cualquier cargo que tenga el nombre de bodega o almacenes, lo tiende a minimizar. Es algo que también lo habíamos conversado con invitados anteriores que decían es un galpón con su puerta donde ingresan y salen pedidos y qué de acción puede haber ahí. ¿Tú tuviste ese sesgo? ¿No lo tuviste?
y cómo es esta entrada, ¿no? Al mundo de los almacenes. A ver, como tú comentaste, entré a una de las compañías más grandes de Bolivia, entonces desde el primer momento yo me di cuenta que esto era dinámico y que esto era para mí y que iba a encajar muy bien en las funciones que me iba a tocar hacer, ¿no? Es más, de analista yo veía un poquito, digamos, no sé si quieres a nivel staff, porque hacía toda la parte numérica, los análisis, yo, ¿no? Y lo iba compartiendo a mi jefe, ¿no? Y frecuentemente estaba ahí en la oficina de mi jefe, consultándole, indagando algunas cosas, aprendiendo. Eh, a Dios gracias, yo tuve un buen mentor, sí, lo recuerdo hasta ahora. Y él se daba el tiempo, no se daba el espacio, así para mí eran 5 10 15 minutos, y me daba alguna tarea, me asignaba algún trabajo, y yo quedaba contento, ¿no? Decirte que trabajaba todo el día en la CBN, desayunaba, almorzaba y cenaba en la CBN, porque realmente quería interiorizarme de los procesos, todos los procesos, y nada, pues no estaba realmente muy predispuesto, ¿no? A poder aprender y poder practicar. Y para mí, decirte que era un objetivo ya logrado era haberme vinculado a la CBN, ¿no? Como tú mencionas, a veces se minimiza un poco, ¿no? El concepto, pero bueno, estamos hablando de una empresa que en aquel momento seguramente creció. Tenía en despacho local y nacional 80 camiones por día, teniente personal propietario cero 100 personas. Todo es un movimiento bastante grande, intenso. Teníamos en aquel momento como 7 montacargas, teníamos 3 almacenes de llenos, uno de vacíos. Entonces, el movimiento era grande, ¿no? Y ese dinamismo justamente me impulsaba a mí a seguir aprendiendo, ¿no? Y no solamente era el tema de gestión de almacenes, ¿no? Porque en la CB en aquel momento yo veía gestión de almacenes, veía gestión de inventarios, veía seguridad industrial, veía mantenimiento, entonces gestión de calidad, entonces eran varias cosas, ¿no? No era una única temática. Interesante. Y a, a tu edad, cuando entraste a ese cargo, estimo que tenías que liderar a personas de mayor edad, personas que tal vez tenían bastantes años en la CBN. ¿Cómo lidias con eso en tus primeros pasos? Bueno, de hecho, no solo que el personal era antiguo y eran personas mayores, sino que te evaluaban. Tenían un sindicato bastante fuerte, ¿no? Ocurre en algunas empresas, me está ocurriendo en esta última también, en la que estoy trabajando actualmente, y el sindicato era como que se reunía y decía, esta persona es nueva, creemos que está trabajando bien, creemos que no, y era directamente era una comitiva a hablar con el gerente de planta, sugerir si se queda o no. O sea, se llegaba a ese nivel, ¿no? Entonces, como que los nuevos siempre estábamos en el foco de la tormenta, ¿verdad? ¿No? Más o yo siendo junior, teniendo 22 años, bastante delgado en ese tiempo, ¿no? Me parecía muy jovencito, ¿no? Y bueno, creo que sí tuve un buen inicio de llegada con el equipo de trabajo. Fue complicado. Siempre traté de ir aprendiendo de las personas antiguas, escuchar mucho, interiorizarme en los procesos, eh, estar in situ con todo el personal. Y cuando uno tiene personal liderando, cuando es líder de un equipo de personas, pues tiene que hacer de todo, ¿no? Yo desde ese momento creo que ya un poco aprendí a ser psicólogo también, ¿no? Porque créeme que es muy importante el contacto con la gente, escuchar siempre, hablar puntualmente, pensar las cosas mucho antes de decirlas. Cada persona es un mundo, todos son diferentes, hay que conocer un poco más para saber cómo llegarle a cada miembro del equipo. Interesante. Y creo que todos los que nos están escuchando han debido, bueno, y están ya en años en la cadena de suministros y han manejado operación, han lidiado con eso de ser psicólogos. Yo tengo varias anécdotas. La que se me viene a la mente es justamente de una persona a la que me pedía que no le dé una felicitación en grupo. Y me contó toda su historia de por qué no. Y es interesante, ¿no? El entender y cómo funcionan también las cosas en operación. No sé si tú tienes alguna historia similar, obviamente más detallada, que nos puedas comentar de esta parte de ser psicólogo. Mira, en mi trabajo me han pasado muchas cosas. A ver, yo como estaba aprendiendo y venían a veces con temas bastante fuertes, ¿no? Que tenían problemas en su casa, con su esposa, con sus hijos. Yo ni era casado, ni tenía hijos.
pero pues tocaba ser un poco empático, ¿no? Con toda honestidad, a veces va a recurrir a hablar con mis papás, con algún amigo mayor, no sé, cuando iba incluso a misa el domingo, al final me quedaba hablando con el sacerdote para entender, ¿no? Cómo es la psicología humana. Y bueno, he tenido esos puntuales, ¿no? De personas que tenía, por ejemplo, me acuerdo un montacarguista tenía una hija que estaba enferma, ¿no? Y él pedía permisos muy puntuales. Y era a veces complicado para la operación, ¿no? Pero yo trataba de ceder lo más que podía, ¿no? Porque al final la salud de un miembro de tu familia, pues es muy importante, ¿no? Es muy relevante, ¿no? Es un poquito a veces ponerse en los zapatos de la otra persona. Cuesta, pero yo creo que se puede sobrellevar, ¿no? Más allá de eso, también aprendí en ese trabajo que hay que siempre ser agradecido con las personas, hay que siempre pedir por favor, hay que tratarlos de buena forma, ah, hay que saber en qué momento, ¿no? Es el jefe, hay que saber cuándo mandar, cuándo pedir. Y bueno, cosas así, ¿no? Que a mí me fueron dando, ¿no? Y había personas que vieron un poco más, ¿no? Y me aconsejaban incluso, ¿no? Entraban a la oficina y me decían, mire, está pasando esto, pero yo creo que es así, o antes se solucionó así, ¿no? Y muchas veces estaban en lo correcto, ¿no? Y sus opiniones, sus aportes eran muy valiosos para mí, ¿no? Y me fui un poco también inmiscuyendo en eso, ¿no? Y después recordaba, esas personas que ya no estaban decían, ah, pero pasó así y sugirió esto y funcionó, ¿por qué no probamos con esto? Wow, interesante. Gracias por compartirnos esas anécdotas. Y bueno, después de un tiempo ya en la CBN decides dar un siguiente paso y vas a otra empresa, igual, casi en las mismas funciones como supervisor de almacenes y distribución. Sí, correcto. Después me voy a trabajar a INVA, porque justamente en la CB hubo una reestructuración y bueno, paso a trabajar a INVA. En INVA, am, el rubro avícola en Bolivia es un rubro que no para. Es 24/7, 365. Entonces yo trabajaba de día, de noche, tenía turnos rotativos, entraba domingos, entraba feriados. De 6 días trabajaba, perdón, de 7 días trabajaba 6. Entonces era bastante la carga laboral, ¿sí? Y ya se empezó a ver un poco más el tema de eficiencia, ¿no? La CBN era una empresa en aquel momento, que lo sigue siendo, que tenía una buena dotación de personal, que tenía una buena infraestructura, que tenía una buena dotación de equipos, de maquinarias, bastante flexible, con un presupuesto importante para invertir, para cambiar las cosas, ¿no? En cambio, INVA era un poco más restringido. Ya se empezaba a ver, empecé a indagar más en el tema de eficiencia, ¿no? Entonces me metí al rubro avícola sin saber que era muy dinámico y que había bastante carga laboral, ¿no? Y fue aprender cosas nuevas porque de alguna forma aprendí más de distribución local, más de distribución nacional. La CBN, por ejemplo, en aquel tiempo era una empresa bastante normalizada, ¿no? En cuanto a, te hablo de SKUs, ¿no? De ítems, ¿no? Tenía 15 ítems, sí, para de contar. Eso era todo lo determinado. Pero INVA no, tenía muchos más ítems, ¿no? Y además el proceso era diferente, la conservación, almacenamiento, hablamos de cámaras frías, hablamos no solamente de producto terminado con pollo, sino que se vendía presado, se vendían piernas, alitas, piernas, muslos, cogotes, menudo, etcétera, pollo congelado, especiales, pavo, trozado, incluso al nivel de que algunos clientes requerían cortes especiales, entonces se hacía un corte especial para el pollo chuy, otro para el pollo campeón, y bueno, y ahí variaba, ¿no? En ese canal, ¿no? Tenía también importante presencia en el canal mayorista, ¿no? Los mercados de Santa Cruz son bastante grandes, yo recuerdo eso. Y se distribuyen en la madrugada. Es decir, se prepara producto a partir de las 8 o 9 de la noche, se carga hasta las 11 y medianoche, 12, una, y ya está saliendo el camión a entregar el producto. Entonces se la entrega en mercado mayorista desde la medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana, con cobranza y todo hasta las 6 de la mañana, ¿no? Entonces que ya cambiaba la figura, ¿no? El alto volumen estaba ahí, ¿correcto? Entonces también me tocaba ver distribución local. Y luego distribución nacional. No tanto porque INVA tiene su planta principal en Cochabamba, pero sí, ¿no? Y personal, digamos, más operativo, más seguimiento, más multitareas, más microprocesos. Ya ahí aprendí un poco a manejar mejor mis tiempos. Aprendí a delegar también, yo tenía un asistente, entonces no me podía cargar yo solo el trabajo.
Entiendo. Y mm, me, me- me- me recuerda a la entrevista que tuvimos con un invitado que trabajó en Sofía y justamente nos comenta todos los pormenores que tiene que vivir una persona que está trabajando en ese tipo de industria. ¿Cómo lidiabas tú con el FEFO? ¿Cuántos días de vencimiento tiene el pollo para poder distribuirlo? El tema de controlar el inventario. Em, Adicionalmente, es un producto que necesita refrigeración. No puedes y necesita almacenes de refrigeración. Em, Coméntanos cómo es la cancha realmente de otra industria en tema de administrar todo esto. Pues sí, ¿no? La gestión de inventarios es un punto que hay que darle mucho foco. Sí, tenemos productos muy perecederos, como el tema proceso ulterior. Me acuerdo que habían chorizos que se llamaban argentinos y otro tipo de chorizos que tenían días de vencimiento, ¿no? Eran entre 2 y 5 días de vencimiento. Entonces eran muy perecederos, ¿sí? El pollo tiene un poco más, el congelado tiene más, pero también son de alta rotación, ¿no? Entonces se hacía inventario a diario, en cantidades y en vencimientos, ¿no? Implementar eso y mantenerlo cuesta un poco, ¿no? Es un poco también meterse a capacitar con la gente, a trabajar con ellos, ver qué se puede mejorar, reorganizar layouts, hacer rutinas, de inventarios, darle tiempo a eso, ¿no? Y realmente la mala administración de los inventarios puede incurrir en pérdidas, ¿no? Que podrían ser chicas o podrían ser grandes. Más allá de eso, la no buena gestión, no tener un buen ERI, un indicador de exactitud de inventarios, pues es malo, no es malo para el proceso, es malo para el almacenamiento, es malo para la distribución. Súper. Y bueno, ahí no te hice una pregunta. Tú, no, estoy bien. Tú en Cervecería Boliviana estabas en Santa Cruz. Correcto, En la misma ciudad te vas a Imba y correcto. sigues en Santa Cruz hasta tu siguiente compañía, que de pasar de supervisor de almacenes y distribución en Imba Santa Cruz, te vas como jefe de logística en una compañía farmacéutica. ¿Cómo vives ese salto y cómo es la experiencia de tu primera jefatura? A ver, yo renuncio a INVA porque creo que había cumplido un ciclo importante en alimentos. Pienso en que puedo crecer y buscar otro trabajo y trabajar en otro rubro, ¿no? Los turnos eran duros, a veces trabajaba 12 horas solamente noche. Y bueno, también eso un poquito me genera un poco de desgaste, ¿no? Trabajar, no es lo mismo trabajar toda la noche que trabajar todo el día. Trabajar toda la noche hace que yo llegaba, por ejemplo, no sé, 7 8 de la mañana a mi casa, no descansaba muy bien, dormía exagerando 4 o 5 horas. Imaginarás que a 30 grados en Santa Cruz es complicado. Y si te pones aire te enfermas, entonces hay todo un tema, ¿no? En ese sentido también yo veo, empiezo a buscar otro tipo de rubro, ¿no? Para un poco crecer también en mi carrera. Me contratan en SAE como supervisor nacional de distribución. Ese es mi primer trabajo en SAE en realidad, ¿no? Me contratan y lo que yo hacía es la planificación de la distribución de producto terminado. Ese fue mi primer trabajo en SAE, el primer puesto que ocupé. Estuve no muchos meses, estuve como 8 meses como supervisor de distribución nacional. Y bueno, el jefe de logística, que era mi jefe, renuncia, ¿no? Y me hacen las evaluaciones, califico, hablo con mi jefe, hablan con el gerente general y me dan la oportunidad de poder ser jefe de logística, ¿no? Y ahí un poquito empieza a englobar una parte más de la cadena, ¿no? Porque la parte de distribución era más planning, la parte de planeación, entonces yo la tenía bastante clara. El tema de gestión de almacenes ya lo tenía, creo, manejado, porque ya lo había hecho en otra empresa. Gestión de inventarios también, pero la otra parte implicaba comercio exterior, importaciones y negociación, ¿no? Hablar constantemente con los proveedores en inglés, portugués, a veces un poco en francés. Y me abre, ¿no? Un abanico de posibilidades de aprendizaje. Y siento que es una de las mejores cosas que ha podido pasar en mi carrera, ¿no? Entonces, como yo ya la tenía, digamos, bien manejada, la parte de gestión de almacenes, de distribución, empiezo a enfocarme más en la parte de comercio exterior,
de importaciones, en la parte de planificación del requerido de producto terminado, ¿no? Y realmente aprendo mucho en SAE. Fueron casi 5 de los mejores años que he tenido en mi experiencia profesional, ya con un equipo un poco más grande, con la responsabilidad a nivel nacional. Constantemente yo estaba en 2 almacenes. El rubro farmacéutico tiene, tiene un diferente planteamiento, maneja centros de distribución que no son de venta y maneja almacenes regionales que sí son de venta, ¿no? Generalmente tiene presencia en, en los 9 departamentos, ¿no? Entonces AE tenía presencia como almacén regional para la venta en 9 departamentos. Adicionalmente teníamos centros de distribución, uno en La Paz y uno en Santa Cruz. Desde esos centros de distribución se distribuía el producto a los almacenes regionales, a todos los almacenes regionales, ¿no? A esos centros de distribución llegaba el producto importado. Y me empiezo a meter a un nivel más fino en el planning, y empiezo a entender bien el concepto de layouts, stocks de ciclo, stocks de seguridad, puntos de reposición. Empiezo a trabajar más con clasificación de CKUs para el tema del inventario. De tal forma que creo que se hizo un trabajo bastante importante, ¿no? Cuando yo entré a SAE, teníamos como ítems de producto para la venta, como 800, ¿no? Cuando yo me fui de SAE, teníamos casi 2000, ¿no? Entonces crece bastante, ¿no? Cuando yo entré a SAE, esa era una empresa que distribuía local y nacionalmente sus productos. Cuando yo me fui, era una empresa que brindaba el servicio de distribución, empresas como Nestlé, por ejemplo, ¿no? Bastante importante, ¿no? Entonces creo que haya habido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora, no solo de mi área, ¿no? Porque también contamos con el tema comercial, con el apoyo de sistemas también, ¿no? El marketing, el trade, ¿no? Se trabaja a todo nivel. Interesante. A ver, aquí hay muchas preguntas que va a ser muy valioso nos comentes. Y la primera es, ¿tú veías compras locales e internacionales? Eh, Te ha debido pasar similar a mí que yo no sabía nada de comercio exterior, venía de almacenes, venía de distribución y bueno, te topas con todo lo que conlleva la logística de abastecimiento que no es menor, tiene sus complejidades y, y bueno, hay tantos bemoles que vives en la logística de importación que me interesaría escuchar cómo fue tu aprendizaje, eh, si tuviste alguna anécdota, porque también viste transporte internacional, marítimo, terrestre y aéreo, entonces coméntanos cómo es el tema de abastecimiento en una farmacéutica. Claro que sí. A ver, Ángel, al igual que tú, yo entré conociendo poco y nada de comercio exterior, ¿no? A tal punto que yo, los Incoterms para mí eran FOBICIP no sabía más que existían más Incoterms, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Y bueno, un poquito fui estudiando, aprendiendo, pero también creo que tuve buenos maestros, ¿no? Mi ex jefe, sabe que estuvo un corto tiempo conmigo, ya me pedía apoyo en algunos temas, ¿no? Yo iba aprendiendo, ¿no? Desde la documentación que uno debe tener para poder nacionalizar los productos, qué requisitos se aplican específicamente para el rubro, eh, cuáles son los tiempos que hay que calcular, el transporte multimodal, si vas a hacer un pedido vía marítima terrestre, si es terrestre, si es aéreo. Entonces, son cosas que uno sabía. Trabajar con los diferentes actores en una importación, porque hay bastantes actores en una importación, ¿no? Básicamente, todo hasta puesto en tu almacén es tercerizado. No, es decir, uno no tiene, para empezar, no tiene una fábrica en la China o en la India, es donde más se produce en el rubro, específicamente y puntualmente que se apropie la empresa, ¿no? Ese es un fabricante, ¿no? Alguna vez el proveedor no es el fabricante, es como un broker. El broker te vende, ¿correcto? El transporte, ya sea marítimo, terrestre o aéreo, no es tuyo. La empresa no tiene avión, no tiene barco, no tiene camión, no tiene nada de eso. Entonces sigue siendo tercerizado. Cuando el producto llega a donde se va a importar, a donde se va a nacionalizar, perdón, la aduana es una entidad gubernamental, entonces tampoco.
Pero tú para poder importar necesitas un agente despachante de aduana, que es también tercerizado. Y cuando sacas de aduana el producto, regularmente también lo sacas en camiones que son tercerizados, ¿no? El poder cuadrar y trabajar con todos esos actores en sincronía, déjame decirte que es un reto bastante grande e importante, ¿no? Y uno va ganando experiencia, creo, ¿no? Y en términos de comercio exterior hay cosas que aplican y hay cosas que no, ¿no? Desde la documentación, desde los reclamos, desde el tema de calidad, desde el tema de certificación, de validación. Yo particularmente aprendí que en aduana no sabía que era un canal rojo, amarillo y verde. Aprendí que uno era revisión física documental, el otro era solamente documental, que el otro no aplicaba, no sabía que era un levante, no sabía que era una DUI en aquel momento, un documento único de importación, ahora se llama DIN, ¿sí? No lo sabía, no sabía la liquidación del criterio que se hacía la gente despachante de aduana, no sabía, no sabía los requisitos, que había que tener factura invoice, que había que tener autorización previa, que había que tener licencias, que había que tener packing list, que había que tener CRT, MIGDT en algunos casos, entonces no sabía nada de ello, no sabía que era una contravención, una discrepancia, desconocía. Cuando había un, digamos, un producto dañado, mermado, no sabía a quién acudir, no sabía si iba a escribir al proveedor, a quién me dirijo, o el transportista, sí, no, por qué. Y bueno, fui aprendiendo, ¿no? Que un reclamo aplica en 10 días calendario, por ejemplo, después no aplica el transportista, que regularmente se hace con el broker, pero si no llega al mínimo de la prima, no cubre. Y bueno, son muchas cosas que te podría ir comentando, ¿no? Pero son cosas que yo desconocía y las fui aprendiendo, ¿no? También aprendí que cuando uno importa y lo hace de forma masiva, lo ideal es consolidar contenedores, ¿no? Son contenedores de 20, de 40, 40 IQ, OpenTop, OpenSI, bueno, eh, el que aplique para el tipo de mercancía. Y bueno, y cuadrar eso también es otro reto, ¿no? Porque a veces no tienes suficiente producto, te vas a sobreestocar, ¿qué vas a hacer si se vencen? Complicado, ¿no? Entonces, tienes que arriesgar, a veces tienes mucho, eh, te cuesta transportar, te cuesta hacer el seguimiento. Y bueno, tantas cosas que te podría comentar en el comercio exterior, ¿no? Realmente es todo un mundo. Es todo el mundo y estos últimos años ha tenido su peso en la compañía, porque de costarte un contenedor $2,000 llegó a costarte $20,000. Entonces, para que entiendan la diferencia, 2,000 a 20,000. Y si no controlabas bien esa parte de tu logística, obviamente mm, te pegaba muy duro en los números finales, que al final, siendo empresa, vas a tomar dos decisiones, o haces que pague el cliente o asumes el costo. Entonces, totalmente cierto todo lo que nos mencionas. No es fácil, tiene su complejidad. Yo cuando entré minimicé algunas cosas y cuando ya entras a la cancha y todo lo que nos comentó, para no redundar, Diego, eh, es realmente todo un mundo y ahí hay bastantes startups que ya se están dedicando a darle solución más digital, todos por correo, conectarte con la China. Ahorita estamos grabando a las 8 de la noche acá en Bolivia y está ya a las 8 de la mañana, entonces, ¿cómo te contactas con ellos? Hay personas que utilizan Google Translator para hablarte en inglés y tienes que también entender qué quiere decirte, que no es tan literal tal cual lo que te están expresando. Hay tantas cosas pequeñitas que minimizamos cuando estás entrando a la cancha, es otro mundo. Me acuerdo que hace un par de semanas igual conversábamos con una experta y hablamos bastante también del WeChat, cómo te tienes que comunicar con ellos. Desde el instalar un WeChat parece que es descargar y es todo una vaina, pero qué lindo Sí, que ya hemos sí, compartido esa misma experiencia. realmente. Es, y bueno, viste esa parte en esta empresa del comercio exterior, el tema de abastecimiento, pero también viste la distribución a nivel Bolivia, lo que nos comentabas, el tema de la distribución. Y Bolivia tiene sus complejidades, como cualquier otro país, y el principal que la mayoría lidia de vez en cuando son bloqueos. ¿Cómo lidiabas en esos aspectos cuando tenías que hacer llegar una carga?
Entiendo que tu compañía farmacéutica mueve un gran volumen y obviamente en algunos casos deben ser medicamentos muy importantes para algunos hospitales o clínicas y no te puedes dar el lujo de, bueno, pues ni modo que esperen hasta que acabe el paro, tienes que tomar acción y tienes que tomar, y como decimos en logística, hacer que las cosas sucedan. ¿Qué anécdota, experiencia nos puedes comentar en esa parte de la logística? Sí, a ver, como tú mencionabas, es una empresa que mueve, digamos, fármacos a nivel masivo, ya yo lo comparo con un rubro de consumo masivo. Sí, y se importaba en dos almacenes, en dos centros de distribución, uno que estaba en La Paz y otro que estaba en Santa Cruz, ¿no? Y se amplió uno más. Estamos hablando de un almacén de 4.000 posiciones en racks, ¿no? O sea, un almacén bastante grande en Santa Cruz, ¿no? Y aquí, entre los dos almacenes que había, llegaban a 1.500 posiciones, ¿no? Entonces, lo que hacía un poco se dividía el stock, ¿no? Entonces, desde Santa Cruz se distribuía toda la parte región centro y oriente, y desde La Paz, región centro y occidente. Me refiero a que Santa Cruz se distribuía Trinidad, Tarija, Cochabamba y Sucre. Y todas las demás, Oruro, Potosí, La Paz, Cobija, se distribuían desde La Paz, ¿no? Entonces, como que teníamos esto de seguridad, ¿no? De algún momento sí pasaba que, no sé, llegó una importación recientemente del Brasil, por ejemplo, un proveedor a Santa Cruz y justo nos bloquearon las carreteras, no hay caminos y bueno, ahí sí teníamos que echar mano del transporte aéreo, ¿no? Era un tema de urgencias. Eh, no se aplica mucho por el tema de costo, pero creas o no, tampoco es algo muy relevante en el rubro. Te voy a contar por qué, porque el rubro farmacéutico es un negocio de valor. Escucho mucho en el rubro de alimentos de masivos y lo he vivido y trabajado también, que siempre se tipifica un poco los SKUs, los ítems, en peso o volumen, ¿no? En peso volumétrico en algún caso, ¿no? Como manejan los couriers, por ejemplo, ¿no? Pero en el rubro farmacéutico no pasa así. Puedo tener una polla, una vacuna bastante chiquita, que a mí me cuesta, no sé, $2.000. Ese es su valor, ¿no? Y $2.000 para galletas o para bebidas, pues puede ser un camión completo, básicamente, ¿no? Pero esa diminuta ampolla me cuesta a mí así. Entonces, si te das cuenta, también tiene un buen margen de contribución, ¿no? En mi experiencia, el margen de contribución de fármacos va de 20 a 40 o más. En cambio, en bebidas, en alimentos, sobre todo en masivos, el costo es muy relevante, ¿no? Pues estamos hablando en promedio, no sé, de 10, 15, 20, exagerando el margen de contribución. Entonces tenemos que ser muy, muy exigentes y exquisitos con el tema del costo. Sí se tenía esa flexibilidad cuando trabajaba en fármacos, sí se podía hacer despacharios. Por un lado, ¿no? Y por otro lado, por el volumen mismo, ¿no? Por el rubro de masivos y alimentos tienes el tema de restricción de peso-volumen, ¿no? O sea, el avión te carga peso volumétrico, ¿no? Volumen principalmente, ¿no? No puedes mandar lo que tú quieras, no puedes despachar dos, tres camiones, ¿no? Incluso los cargueros seleccionan la carga y tienen hasta cierto límite, ¿no? Y los costos son elevadísimos, ¿no? En comparación a lo que tú vas a ganar. Interesante. ¿Y cómo llevas la implementación o el desarrollo de un cuadro de mando logístico que justamente lo mencionas en esta empresa, ¿no? Has hecho todo un desarrollo de cuadro de mando logístico. Entiendo hasta este punto lo que nos comentas, veías todo lo que es abastecimiento y distribución. Entonces tenías la visión básicamente de toda tu cadena. En ese aspecto, coméntanos cómo engranas estos dos grandes pilares de la logística para hacer tu cuadro de mando logístico que muchos que los que están escuchando lo escuchamos en la teoría, pero ya cuando quieres aplicarlo no es tan fácil como suena. Claro, a ver, en realidad para mí era un poco los principios de administración, ¿no? Lo que no puedo medir, no lo puedo controlar, ¿no? Y si no lo controlo, no lo gestiono y no lo mejoro, ¿no? Entonces ahí tienes una limitante, ¿no? Y para salvar un poco eso, vi que una herramienta muy buena era el cuadro de mando integral, ¿no? Con un tablero de comando. Integrarlo fue un poquito complicado al principio, es también trabajar con varias áreas, ¿no? Porque algunos KPIs no son netamente logísticos, ¿no? Siempre tienen una connotación comercial, tienen al final una connotación financiera, económica financiera.
Entonces, tocaba, ¿no? ¿Qué KPI es mejor? ¿Cuál métrica es la más adecuada para el área? Y dependerá, ¿no? Mucho depende de la empresa, del rubro, del medio, del mercado, etcétera, ¿no? Y hacer esa selección al principio fue un poco complicado, ¿no? Pero ya, luego integrando un equipo de trabajo, se pudo un poco enfocar los procesos. En realidad hay que bajar la estrategia, ¿no? El nivel estratégico, el nivel operativo y traducirlo en las métricas, ¿no? Eso es lo que hace un cuadro neoliberal principalmente, ¿no? Operativiza en gran medida. Luego de poder tener claro qué es lo que vamos a decir, cuáles son los KPIs que vamos a hacer seguimiento, y viene el trabajo con la gente, ¿no? El trabajo con las personas de poder comunicar esto a todo nivel, desde gerencias hasta el asistente almacén, que lo tengan claro, que sepan que todo esto no es para perjudicar o darles más trabajo, sino es para mejorar, ¿no? En realidad es para mejorar el nivel que estamos alcanzando en ese momento, para tener procesos más limpios, para tener procesos más exactos, y eso es muy importante, ¿no? Cuando las personas entienden eso, creo que aportan bastante, ¿no? Eh, donde decirte que yo he podido deducir KPIs solamente en reuniones con el personal operativo. Y nada, mira, ahora tú entenderás que ha desarrollado mucho, ¿no? Ya se ha desarrollado mucho, mucho en la logística, al nivel de que solamente distribución local eh, puede ser objeto de estudio y puedes tener muchas métricas, ¿no? Pero en aquel tiempo no había aquello, ¿no? Entonces yo me reunía con los distribuidores, con la gente que está en el día a día con las farmacias, y me decían, ¿por qué no hacemos un indicador? O me decían, están reclamando y se quejan mucho las farmacias. ¿Y por qué se quejan? Ah, por esto, por esto, por esto. Ah, ¿cuál es el más relevante? No se sabía. Porque cuando no tienes métricas, todo es como ambiguo, ¿no? Se queja mucho, se queja un poco, llegamos tarde, llegamos temprano. ¿Qué es temprano? ¿Qué es tarde? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Un poco hay que eh, darle en las métricas el tinte cuantitativo, ¿no? El cualitativo es importante, pero el cuantitativo también, ¿no? Son muchas las quejas, estamos hablando de cuánto sobre los pedidos entregados, son recurrentes, son los mismos clientes, ¿correcto? No estamos en las ventanas horarias adecuadas. Y bueno, ¿no? Así fuimos desarrollando métricas importantes, creo, la parte de la cadena. Excelente. ¿Y cómo tú lidias con la data? Es un tema muy complicado cuando quieres medir el ejemplo que mencionas, ¿no? Si ha llegado temprano o tarde. eh, y ves en la teoría que hay miles de formas de optimizar eso teniendo la data, pero cuando vas a la compañía, cuando empiezas un cargo, te das cuenta que no hay esa data, nadie lo toma, no hay softwares. Te das alguna idea de hacerles anotar en papelitos, tratas de hacer algo. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia? A ver, es bueno comentarte que puntualmente en el SAE, el sistema que administra el ERP es un in-house. Entonces es un sistema hecho a medida con las particularidades del rubro, ¿no? Y eso tiene sus beneficios y sus desventajas, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como está hecho a medida, entonces se pueden implementar muchas cosas, se pueden cambiar, pero carece de algunas herramientas de apoyo, ¿no? Y como tú mencionas, en algunos casos es empezar básicamente de cero. No había data existente de reclamos, por ejemplo, no había data existente de quejas, ¿no? Y es, primero, desde brindarles una hoja, anótese usted de quién se está quejando y por qué, y qué cantidad y qué producto, ¿no? Hasta luego poder implementar PALMs, ¿no? Y ya con una opción múltiple, es decir, del 1 al 10, el 1 es la farmacia cerrada, el 2 es el cliente no tiene efectivo, no tiene plata, el 3 es, no sé, llegamos tarde, el 4 es el costo del producto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero ese tipo de herramientas se van desarrollando siempre de la mano y con el apoyo del área de sistemas, del área comercial. Entonces, es importante integrar los equipos de trabajo y tener la visión en todas las áreas, ¿no? De repente, para mí, por ejemplo, era importante entregar todos los pedidos, ¿no? Y a tiempo. Pero para el área comercial y el área de finanzas era importante que si bien se entregan todos a la mayoría, se efectivice, ¿no? Se realice el cobro, ¿no? Y no quede pendiente, ¿no? Y, por ejemplo, con eso descubrimos que era una sobretarea darles a los distribuidores el tema de la entrega y el cobro.
¿no? Y demoraban mucho tiempo y volvían en algunos casos, ¿no? Entonces dejaban el producto en la farmacia y la encargada de la farmacia decía, no, no tengo plata. Pero vuelvan, ¿no? Y se iban y volvían y eso lo sacaba de su ruta y nos hacía más tiempo, ¿no? Además de que no eran los más idóneos, no eran los más capacitados, no tenían ninguna garantía o seguro. Ya con esta información se contrató cobradores, ¿no? Entonces, los distribuidores tenían un trabajo más eficiente. Llegaban, dejaban pedidos, sí. Ya era otra persona que pasaba a hacer una ruta de cobranza, ¿no? Y dentro de todo caso, ¿no? Fuimos más eficientes y tuvimos mejores números. Claro, porque los distribuidores podían tener mayor alcance en los puntos de distribución, ¿no? Y la persona o las personas de cobranza se dedicaban solamente a eso. Había menos errores, los depósitos se hacían a tiempo y el flujo era mejor. De efectivo, hablo, no económicamente hablando. Interesante. Gracias por comentarnos todo eso que parece fácil, pero tiene sus complejidades. Y bueno, ya había mencionado y sin hincapié que estabas en empresas de Santa Cruz. Y bueno, acabando esa experiencia de logística en esa farmacéutica, migras a Cochabamba a un grande del consumo masivo, de donde nace esa decisión de emigrar, porque no es fácil, no es fácil tomar la decisión de cambiar de ciudad, pero tú la tomas por el año 2013. Sí, correcto. A ver, yo sentía que en SAI había cumplido un ciclo, ¿no? 5 años, creo que los mejores de mi carrera. Aprendí un montón, crecí un montón, creo que aporté mucho a la compañía también, pero no tenía dónde más, porque mi jefe ya era gerente general. No había intención de reestructurar, de crear una sugerencia, una gerencia de logística o de operaciones. Y bueno, ya estaba ahí, ¿no? Eran tareas que yo creo que ya las sabía hacer muy bien, eh, ya manejaba todo el proceso, la unidad estaba muy bien encaminada. Entonces, pienso que ya con este ciclo cumplido, era bueno que opte por algunas otras opciones, ¿no? Y puntualmente veo algunos avisos y empiezo a postular, ¿no? De tal forma que me llaman de Aidiza, eh, voy a la entrevista a Cochabamba y nada, y me dicen que te avisamos y quedo ahí. Pasa un mes y medio y me llaman con una oferta por escrito indicándome que tenían urgencia de incorporar. Y bueno, muy favorable para mí. Les dije que no podía ser ah, tan pronto, porque en aquel tiempo la ley decía que uno tiene que renunciar con un mes de anticipación y cumplir ese mes, correcto, pero la ley general del trabajo era así, ¿no? Pero yo podía negociar quedarme un par de semanas, como eh, creo que había hecho un buen trabajo y tenía relación directa con el dueño, el gerente general, entonces no me iba a ser complicado. Y eso hago, llego a un acuerdo con Aidisa de comprarme en 2 semanas y nada, dejo mi vida en Santa Cruz y me voy a Cochabamba, ¿no? Me voy, me instalo, y fue como que llegué el sábado en la tarde, me instalé el domingo, un poco descanso, y el lunes ya estaba trabajando en Aidisa. En realidad yo era empleado de Sitza, ¿no? Porque son dos compañías que se administran las dos, ¿no? Yo era empleado de Sitza, soy contratado por Sitza para ver Sitza y dice, no, Sitza es la parte de cigarrillos y bueno, ahí dices la parte de consumo masivo, ¿no? Directo llego a trabajar. Llegué a un área que carecía de muchas cosas, tenía muchas falencias, había estado en stand-by en cuanto a gestión, a liderazgo, porque el anterior jefe se había ido hace ya como unos 2 meses. Entonces, nada, ¿no? Todo el personal seguía en la operativa, seguían cumpliendo las cosas, pero no había nada de mejoras, no había mucho control y es un reto para mí, ¿no? Un reto cuesta arriba, debo decirlo, ¿no? Porque diferente, ¿no? Totalmente, ¿no? Si en SAE te hablo que teníamos 2.000 SKUs, en IDs en aquel momento teníamos casi 4.000, ¿no? Y de todo, ¿no? O sea, no era producto normalizado y además teníamos la parte de cigarrillos. Realmente era compleja la administración y era todo un reto, ¿no? Y llego directo a trabajar a una gestión de inventarios que no se hacía, diferencias tremendas. Me encuentro con un almacén que se estaba terminando de construir, recién estaban terminando de poner los racks, muy bueno, tenía racks selectivos, que son aquellos de dos caras, tenía todas las condiciones, ¿no? Se habían construido también
jaulas para hacer el tema de despacho, entonces tenía las condiciones, ¿no? Pero no se aprovechaban bien, ¿no? Y viendo todo eso, yo digo, aquí sí se puede mejorar, hay las condiciones, el equipo era bueno, sí, y tocaba también un poco reestructurar, ¿no? Porque habían varias personas que han venido, habían puestos carentes, ¿no? Entonces, nada, fue empezar primero a formar, a organizar el equipo, a ver las tareas principales, a seleccionar las prioridades. Interesante. Es muy interesante escucharte a ti porque tuvimos en la lista de invitados una persona que pasó por Aidiza y nos comentó tal cual lo mismo que tú, el tema del equipo, de la gente, de la infraestructura. Y, y te hago una misma pregunta que la misma pregunta que le hice a él, ¿cómo fue el tema de la implementación del sistema WMS? Claro que sí. A ver, o sea, de hecho, en el capítulo que vi, Eric formó parte de mi equipo de trabajo, ¿no? Yo lo Ah, seleccioné, trabajaba en interesante. Santa Cruz, claro, trabajaba en Santa Cruz con la cerveza Cordillera. Lo seleccioné porque era una persona bastante dinámica, tenía muy claro el trabajo en equipo, era muy cooperativo, colaborador, ¿no? Y bueno, ya con el equipo consolidado, primero era gestión de inventarios y luego gestión de distribución, ¿no? Como te comenté, había todos los medios para poder hacer aquello. Ya se tenía digamos, el borrador del WMS, pero no se había implementado porque no habían todavía las personas que se pudieran hacer cargo, ¿no? Yo trabajé mucho, mucho en gestión de inventarios y gestión de almacenes, al punto de reorganizar el almacén en un 50 o 60% de cómo estaba, de mover racks, de clasificar, subclasificar, como debería ser, ¿no? Como debería ser para la administración en IDIS. Sí, costó, costó bastante, ¿no? Ese chip, mover ese chip de, por ejemplo, en la toma de inventario, era la pesadilla, ¿no? Y creo que es para muchas empresas la pesadilla. Tomar inventario es, el inventario se viene y nadie quiere saber del inventario, claro, porque en Aidiza, por ejemplo, era un inventario engorroso, donde la gente dormía. Empezaban viernes, terminaban domingo. Entonces era fatal, ¿no? A nivel laboral, familiar. O sea, ¿qué le va a decir uno si tiene familia y me voy viernes, vuelvo el domingo? Tal vez. O sea, no, pues no, complicado, ¿no? Además el tedio, el cansancio de la gente, las tareas repetitivas, los errores. Pucha, todo un tema, ¿no? Entonces, poco trabajé la forma de la toma alimentario, de que sea un hábito, de tener políticas de toma de inventarios claras, ¿no? No solamente generales y totales, sino también diarias, aleatorios, conteos cíclicos, conteos ciegos, ¿no? Que no se veía eso en IDISA antes de que llegue, ¿no? Y bueno, al final comentarte que para la toma de inventario era algo de lo que más le gustaba al personal cuando me fui, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque planificamos un inventario de 8 horas, ¿no? Entonces, generalmente era de 8 a 4 de la tarde, un día sábado, generalmente. Y el inventario lo hacíamos de 8 a 11 con reconteo y todo. Entonces, ya teníamos como todas esas horas libres, ¿no? Que es 4 o 5 horas. Y nos íbamos a comer, nos íbamos a jugar fútbol. Entonces, la gente estaba contenta. Ya no era la pesadez de venir a decir, inventario total, no, no sé si voy a salir, a qué hora voy a salir, si volveré a mi casa o no, qué voy a hacer, ¿no? Era más bien una manera de incentivo, ¿no? Cada vez que había inventario mensual, toda la persona estaba puntual, con las pilas puestas y bueno, ya sabíamos el trabajo que íbamos a hacer, ¿no? ¿Cómo se logra esto, no? Capacitando al equipo, usando tecnología, ¿no? Ya pasamos de aquel inventario que era las 20.000 planillas, que con errores, y por suerte no estaban repetidas, una decía y otra cosa, y uno volvía a contar lo mismo que el otro, a unos equipos que en aquel momento eran PTCs, luego pasamos a PALMs, ya más digitalizado, luego hacer un inventario por ubicación, ya dando las posiciones dónde está esto, ya bien clasificado, entonces ya era más llenar datos, comprobar, cuadrar errores, algún reconteo, ya no era un tema complejo, ¿no? Y ese hábito, esa costumbre se generó de hacer los inventarios diarios, ¿no? Entonces, cada día que yo llegaba a la empresa, yo veía, ya veía los errores, ¿no? Y sabía en qué productos tenían diferencias. Imagínate de tantos ítems, generalmente yo tenía entre 5 y 10 productos con diferencia, de los cuales eran uno o dos relevantes. Porque los demás eran un ingreso, una salida que no se había hecho, era transaccional, era un tema de sistema, era un mal cuento, pero muy evidente. Ponte de
120 en sistema y 12 en físico, entonces algo no malo, el físico en sistema, entonces eran cosas que se solucionan al momento, ¿no? Pero se crea toda una cultura y la gente ya lo sabía, y la gente ya lo sabía, ¿no? En Aidiza, por ejemplo, llegamos a tener un inventario incluso out, afuera, entonces yo ya sabía lo que tenía el almacén, pero también sabía lo que estaba en tránsito, en distribución. De tal forma que cuando había retornos o devoluciones, también ese inventario se ingresaba y estaba en línea. Ya con todas esas herramientas y con todas esas experiencias, pues se pudo obtener un proceso más limpio. Gracias, gracias por comentarnos tu punto de vista y también todo lo que has vivido desde tu perspectiva. Y tal cual como lo mencionas, hacer inventarios sin tecnología es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza, eh, te para muchas eficiencias que puedes desarrollar en los almacenes. No puedes tener un almacén caótico que te ayuda a tener eficiencias en espacios. Y bueno, los controles manuales tampoco son fáciles. Creo que en Bolivia hay bastantes empresas que aún siguen administrando su inventario con hojas de papel, ¿no? Y, y bueno, debe ser historia similar a la que nos comentas, todo un martirio el hacer inventarios. Y creo que ahora escuchándote, es una de las razones por las que de toda la logística lo que menos me gusta es inventarios. Lo he dicho en algunos capítulos, lo que menos me gusta es inventario, el estar revisando todo el archivador de todo lo que pasa en el mes para ver dónde se han equivocado. No, gracias. No, espero que no me vuelva a tocar vivir eso. Y bueno, pasa lo de Airiza y bueno, te vas de nuevo al rubro farmacéutico, pero en La Paz. O sea, migras de Santa Cruz a Cochabamba y de Cochabamba a La Paz. Coméntanos cómo vives ese salto nuevamente. En realidad, en ese interín, antes de mudarme a La Paz, trabajo un poco en capacitaciones, doy clases a nivel privado, doy clases en institutos y me invitan a hacer una consultoría en Cochabamba. Bueno, primero en una empresa fueron tres en realidad, ¿no? Una empresa de alimentos, que es Dillman, y ahí estaban intentando consolidar su cadena, ¿no? Su cadena de suministro. Y me pareció una oportunidad, pero formidable, ¿no? Era como que me brillaron los ojos y dije, no, aquí yo voy a intentar implementar todo lo que sé, ¿no? Todo el background, ¿no? Y la experiencia que ya había tenido, ¿no? Y me encuentro con una empresa que tenía muchas carencias a nivel de infraestructura, financiero, pero por otro lado tenían muchas ganas de mejorar, ¿no? Y de esa forma me interiorizo en el rubro de alimentos, ¿no? Trabajo, déjame decirte que no fue fácil, ¿ya? Complicado, ¿no? Y trabajar con las personas siempre es importante, ¿no? Formar los equipos de trabajo. Yo estaba todos los días en la planta, incluyendo sábado, a veces unas horas o medio turno. Y creo que es un trabajo bastante importante, ¿no? Luego, soy contratado por hacer otra consultoría más chica en una empresa de alimentos también, de un rubro un poco diferente. Me quedo un par de meses, ¿no? Ya. Bueno, y dije ya, concluyo eso y me vuelvo a Santa Cruz. Pero no, me llaman a una empresa de productos de limpieza y cuidado del hogar, sí, que es una de las más grandes. Y nuevamente me quedo porque me ofrecen un contrato temporal. Y bueno, acepto, ¿no? Acepto. Y ahí aprendo más de temas de almacenamiento, temas de distribución, pero ya, digamos, en otro rubro, ¿no? En otro rubro con diferentes connotaciones, con diferentes cuidados, que cuida mucho el medio ambiente, que cuida mucho la calidad. Después de eso, recién hago la transición a Alcos, a La Paz. En realidad fueron temas más personales por los que vuelvo a La Paz después de muchos años, porque yo soy paseño, básicamente después de 20 años volví a La Paz. Vuelvo a La Paz y, bueno, entro al rubro farmacéutico con un eslabón más, que es producción, ¿no? Porque esa es una importadora. En cambio Alcos tiene producción, tiene la parte productiva. Tiene dos plantas, una de líquidos sólidos, semisólidos y otra planta netamente de sueros, ¿no? Y entro a reestructurar, porque resulta que en Alcos estaba dividido.
por un lado, estaba dividido en tres partes además, ¿no? Era así. Por un lado estaba compras, que era compras locales, internacionales, el tema de importaciones, dependía de administración, gerencia administrativa, ¿no? Por otro lado estaba la planificación de distribución y la producción. Eso dependía de dirección técnica, ¿no? Y por otro lado estaba logística, denominada como tal, que era la parte de almacenamiento y distribución local y nacional. Y eso dependía también de gerencia administrativa, pero digamos que en otra línea. Y el reto en Alcos, en el grupo Alcos, es reestructurar y concatenar toda la cadena. Un trabajo, déjame decirte, muy importante, porque había que planificar todo, desde procesos, procedimientos, un poco de reingeniería, equipos de trabajo, mover a gente, mover al personal, hacer manuales de funciones, o sea, hasta el fino, vamos, ¿no? Era harto trabajo, ¿no? Era harto trabajo, ¿no? Y yo digo, uy, creo que aquí va a estar un poco difícil la movida. Pero bueno, al final sí, sí se pudo, se logró, también contando con el apoyo del equipo de trabajo que ya estaba, hice algunos movimientos, por ejemplo, para mi encargado tenía, Alcos tenía en aquel momento un SAI, el sistema era un sistema administrativo integrado, SLP, y bueno, y voy viendo, ¿no? Quiénes son las personas que conocen el sistema, y me encuentro que había una persona que era de inventarios, pero inventarios dependía de contabilidad, que era netamente la toma de inventarios, el cuadro de diferencia y tal, y le veo mucho potencial, porque manejaba muy bien el sistema, entonces digo, y si lo capacito para gestión de almacenes y lo traigo de una vez para que sea encargado de almacenes e inventarios, y eso hago, ¿no? Como que me lo robé de la otra área, lo capacité, lo que le faltaba, el sistema era un crack, se las sabía todas. Entonces, a mí me favoreció de sobremanera, ¿no? Hago otro movimiento, la persona que veía distribución en ingeniería industrial y la tenía muy clara en MPS, en MLP, en DRP, entonces él es la persona para plan y lo muevo a planificación de la producción. Bueno, y ahí un poquito era complicado lidiar, ¿no? Con el área, digamos, técnica, ¿no? Que al principio estaba muy de acuerdo con los movimientos, pero yo tenía que ver lo que era mejor y lo más eficiente para la compañía. Presento mi propuesta de trabajo y mis avances, primero a gerencias, a gerencia general, y luego a directorio. Me lo van aprobando, ¿no? Y va andando, va caminando, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante y que resalto en mi experiencia de estos años de trabajo es la visión, ¿no? Yo ya lo veía, yo ya lo vi. Tampoco después de que entré ya veía cómo iba a funcionar el proceso, cómo se iba a contar todo. El tema era convencer a las demás personas de cómo se iba a hacer. Esa sí es una tarea difícil, déjame decirte. Eh, Hay que ser a veces muy exquisito, muy específico, ¿no? Y convencerlo, ¿no? Porque se ven diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, la gerencia comercial había que convencer que íbamos a llegar con el producto a tiempo, que el fill rate, el OTIF va a ser bueno. A finanzas había que convencerlos que esto es rentable, que se va a trabajar así, de buena forma, ¿no? Eh, Habría que convencer a agencias que necesitan el tema de proveedores, del tema de pagos. Bueno, acá cada área con su cuento, digamos, ¿no? Gestión de calidad, que sí se va a cumplir con el permiso, que sí se va a cumplir con las BPMs, con las BPAs, que no vamos a tener observación de GM, etcétera, 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 ¿no? Pero creo que valió la pena, se pudo concretar. Creo que ahora el Grupo Arcos tiene un área bien conformada y ya tiene todo donde debe estar en cuanto a cadena de suministro. Excelente, excelente. Me hace recuerdo justo al tema de manejo de personal, lo que nos cuentas esa historia donde encuentras un perfil muy, muy bueno y lo vas cambiando y obviamente eso te genera muchas mejoras en el camino. Y me gustaría que nos comentes cómo recomendarías a los que nos escuchan que tienen este tema, ¿no? De manejar grandes grupos de personas y empezar a colocar a las personas correctas en los lugares correctos, que no es una tarea fácil. Primero tiene que ver el tema del know-how, otro tiene que ver el tema, vamos a decirle, político dentro de la organización. Eh, una persona puede tener una mentalidad de que le estás cambiando de un área a otra por castigo, otra porque le quieres mejorar la vida. Entonces, no es fácil, no es fácil agarrar y decir, bueno, tú te vas de aquí a allá. Tienes que realmente manejar las cosas con pinza. ¿Cómo fue en cómo fue en tu caso y qué nos recomiendas?
Mira, yo en mi experiencia he aprendido que hay un factor o factores cualitativos que son importantes para las personas dentro del equipo de trabajo, ¿no? Y hay una diferencia muy grande entre la aptitud y la actitud, ¿no? Hay muchas personas que son muy aptas, ¿no? Con esto te digo que tienen mucho estudio, mucha academia, que de repente tienen experiencia en los procesos, en la misma empresa, están años, tienen un know-how bastante importante, ¿no? Y eso es bueno, es beneficioso para todos los procesos, ¿no? Y para todas las áreas. Y está el tema de la actitud, ¿no? Y hay gente que no tiene buena actitud. Y eso es más complicado. Porque a esas personas hay que estarlas jalando, hay que estar encima de ellas, presionando, insistirles, y eso es desgastante, ¿no? Entonces, si tú me dirías qué es más importante, yo te diría la actitud. Porque la actitud se desarrolla. Uno puede aprender, seguir aprendiendo todos los días de su vida. Yo soy un convencido de que cada día uno aprende algo diferente. Mira, yo en el rubro estoy como 18 años y cada día aprendo algo nuevo. Siempre van cambiando las cosas. Como te decía, esto es muy dinámico. Entonces, pero si la actitud no es la correcta y se le ve los cinco pies al gato y se actúa y se ve las cosas de forma negativa, eso no va a avanzar. Entonces yo un poquito me voy siempre con las personas por ese lado, ¿no? Digo, si tiene las bases, lo puede hacer, sí. Entonces, apuesto por esas personas, ¿no? Habrá que acompañarlas, habrá que hacerles coaching, habrá que hacer sinergia con ellos, sí, pero todo eso es manejable, es trabajable, se puede conseguir. Muy bien, comparto contigo. Algo que no cerramos y bueno, es por tema de las fechas. Tú haces consultorías, como nos comentas, en varias empresas entre el año 2015 y 2018. Aparte de las que nos mencionaste, ¿hay alguna más que tengamos que conocer para abundar en tu historia entre estos años? Sí, como te dije, no hice en Cochabamba en dos empresas de alimentos, en una de productos de limpieza y en Santa Cruz hice un corto tiempo en una empresa de lácteos, es una de las más grandes en el país. Y bueno, ya ahí es un tema más, digamos, de masivo, porque ahí ya vengo como que vuelvo, ¿no? A procesos mega. Te hablo de una planta en la que diario en promedio habían entre 700 y 1000 personas, ¿no? Entonces, bastante grande, ¿no? Y solamente una partecita, por ejemplo, la de almacenes, implica mucho trabajo, implica mucho personal, implica muchos procesos eh, en cuanto a la mejora, en cuanto al análisis, en cuanto al movimiento, en cuanto a los equipos de trabajo, ¿no? Y ahí aprendo mucho a ir consolidando, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Porque cuando tienes movimientos grandes, procesos grandes, tienes que ir clasificando y consolidándolos. No los puedes tener muy dispersos, ¿no? Porque eso no genera ningún beneficio, ¿sí? Entonces, creo que es una experiencia bastante buena, bastante enriquecedora para mí. Como es el rubro de alimentos, también tiene siempre sus connotaciones, el cuidado con la normativa, el cuidado con la calidad, el cuidado con por calidad hablo control de calidad y también la gestión de calidad, ¿no? El cuidado medioambiental, seguridad industrial, que es importante. Y ahí nuevamente es como que uno se vale de las personas y los equipos de trabajo. Porque conocer los procesos en un corto tiempo es difícil, ¿no? Pero siempre hay uno que sabe mucho de un proceso en particular. Siempre hay uno que sabe mucho de un producto en particular. Siempre hay alguien que ya tuvo una experiencia similar, ¿no? Por eso digo que es importante conocer a las personas, ¿no? Eh, Tratar de tener cierta confianza, tratar de tener llegada con ellos, tratar de consolidar un equipo de trabajo. Gracias. Y bueno, comienzas otra aventura en consumo masivos después de tu etapa de consultor en Proesa, una de las empresas igual más grandes en Bolivia en tema de consumo masivo. Trae reconocidas marcas acá en Bolivia. Coméntanos cómo es tu paso por Proesa. Sí, correcto. Dejo Alcos y empiezo a trabajar en Proesa, pero ya, digamos,
en la gestión y supervisión nacional, que me contratan como jefe nacional de almacenes y distribución. Y ahí ya me hago cargo de todos los almacenes, todos los centros de distribución de la compañía, ¿no? Y era un trabajo muy dinámico. En el año yo viajaba por lo menos 20 veces, ¿no? Entonces, siempre estaba en los almacenes, siempre estaba en los centros de distribución, siempre estaba en la calle, siempre estaba en ruta. Y fue una experiencia bastante enriquecedora para mí, sí, y ahí me di cuenta que a veces las empresas asumen una política que no es muy buena, y es el tema de los viajes, ¿no? Yo ahora, mira, denomino cuando un gerente, un jefe lo mandan a trabajar un día, visita de médico, porque en un día no se hace mucho, montones, tío. Entonces, es más que ve, que revisa que anda bien, que anda mal, pero es muy por afuera. Y ahí me doy cuenta que si uno quiere mejorar dentro, pues hay que meterse y hay que trabajar ahí. Entonces yo me iba por temporadas. Mi base era La Paz, pero estaba una semana en Santa Cruz. El siguiente mes estaba una semana en Cochabamba. El siguiente mes estaba en Oruro unos días, en Tarija, en Sucre y bueno, y así, ¿no? En un viaje veía netamente temas de almacenamiento, de racks, de equipo de trabajo, de herramientas, de montacargas, layout, etcétera, ¿no? En otro mes veía netamente planificación, ya sea de inventarios, ya sea de distribución. Otra vez que iba veía netamente temas de transporte, de ruta, de mercados, canal horizontal, vertical, SPM, key account, etcétera, ¿no? Iba, conversaba con los clientes, las ventanas horarias, los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Y creo que esa es la forma de poder gestionar mejor los procesos, ¿no? Esa es la forma de poder uno empaparse eh, de lo que es, de lo que es el core, digamos, ¿no? El core business del área, podríamos decir, ¿no? Meterse de lleno. Y creo que esa es la única forma de mejorar. Creo que por ahí está el camino, ¿no? En todo nivel, ¿no? Porque tú pondrías poner a pensar y dirías, ah, en esta ciudad o regional se hace inventario en menos tiempo que en esta otra. Tiene el mismo número de SKUs. ¿Por qué? Puede pasar por muchos temas, infraestructura, dotación de personal, cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada mercado es muy diferente, disperso. Tú sabrás que, por ejemplo, en el mercado de La Paz, por la demografía, por el tráfico, es un objeto de estudio, ¿no? Temas de distribución local, ¿no? El mercado de Santa Cruz es 24 horas, ¿no? No cierra, no para. El mercado de Cochabamba tiene su connotación, está muy dividido fuertemente, no sé, mayoristas en la cancha, por ejemplo, el mercado campesino. En horizontales, hasta Cerro Verde a un lado, hasta Tunari al otro lado. En el Alto, por ejemplo, de distribución local es, para masivos es 100 o 200 puntos por día, para fármacos es 50 puntos por día. Eso es harto, es bastante, ¿no? Pero si tú no estás, no conoces, no vives esas realidades, ¿no? Incluso con los clientes, hay clientes que quieren que les acomoden la caja de una forma y otros de otra. Hay clientes que piden una parte en su depósito, otra en su local, otra en el mercado. Pues si tú no vas, no sabes. ¿Por qué demora el personal? ¿Por qué tarda? Ah, porque llegaste y tiene que traer el producto en el subsuelo 3 pisos abajo. Y es una escalera única. Y así tienes que descargar 100, 200 cajas. Se complica, ¿cierto? Entonces, si tú no conoces los pormenores, no estás empapado bien en la operativa. Y si no conoces la operativa, no puedes mejorar. Gracias, gracias por esa pequeña frase de meterse a la cancha. No muchos tienen esas ganas de bajar a la operación y algunos incluso les tildan de gerentes o jefes de escritorio. Y creo que para los que nos están escuchando es algo que no se recomienda hacer en ningún caso. Eh, Puedes delegar las tareas, pero no puedes delegar la responsabilidad. Y bueno, pasando de proeza, bueno, ahí me explicas un poco porque el tema de la docencia es algo paralelo también. Sé que estás en otra farmacéutica y también al mismo tiempo dando docencia en la Católica de La Paz. Sí, correcto. Bueno, en realidad como yo hice un posgrado, un diplomado en logística integral en la Católica de La Paz, hubo dinámicas de grupo, tenía bastante contacto y conversaciones con los docentes,
De tal forma que en algún momento me invitan para poder hacer charlas, ¿no? Un taller, ¿no? Con temas puntuales, ¿no? Y ahí en alguno hablo de gestión de inventarios, en otro planificación de la demanda, SNOP, y bueno, y de esa forma también es algo paralelo, es algo que para mí me es muy grato, me retribuye mucho, porque creo que al enseñar uno aprende, que uno aprende bastante, ¿no? Entonces, no solamente transmitir lo que uno sabe y conoce, ¿no? También es empaparse de cosas nuevas, ¿no? Entender la realidad de otros rubros, de otras empresas, de otros equipos de trabajo. Y eso es muy enriquecedor para mí, me aporta mucho y bueno, espero también haber aportado un poco, ¿no? Con las personas con las que compartí en la docencia. Después de Proesa, vuelvo después de años al rubro farmacéutico, ¿no? Actualmente estoy trabajando en la FAR, en Laboratorios Farmacéuticos de la FAR, y viendo igual toda la cadena de suministro, compras locales, internacionales, importaciones, compras generales, almacenamiento, planta, planificación de distribución, planificación de la producción, distribución local, distribución nacional. Tengo almacenes a mi cargo de producto terminado, tengo almacenes de materia prima y de material de acondicionado, ¿no? En el rubro farmacéutico es bastante exquisito, ¿no? Y ha cambiado, el entorno ha cambiado muchísimo. Como tú mencionabas en un momento, se han elevado los precios de todo, sobre todo materias primas, insumos, excipientes, materiales, etcétera. Estos ya no son como antes porque la adquisición de estos ya no es como antes porque los fabricantes ahora ya no guardan stock. En muchos casos fabrican a pedido, ¿no? También eh, últimamente en estos años entró mucho el tema de brokers, ¿no? Entonces, regularmente nosotros compramos de brokers, ya no compramos de fábrica directamente, ¿correcto? El tema de fletes, como tú mismo mencionaste, uf, se ha ido al cielo en algunos casos, ¿no? Entonces ya es más complicado. El entorno en general se ha vuelto más complejo, ¿no? Pero pese a todo esto, siempre creo que hay soluciones, hay formas de hacer mejor las cosas, ¿no? Y eso es bastante importante. Creo que ahí el tema de planificación es súper importante. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de agosto 2022 y en septiembre yo estoy formalizando la planificación de compras, el MRP ya valorizado y todo, para las compras que se van a realizar para la gestión 2023-24, de abril 2023 a marzo 2024, todo lo que se va a producir para la empresa. Pero es que si tú no tienes esa antelación, se te va a complicar. El escenario futuro que viene es complicado, ¿no? Yo tengo compras locales que van desde un par de días hasta un mes en entrega, ¿no? Y por locales me refiero a departamentales nacionales. Y tengo compras internacionales que van desde 3 semanas hasta 180 días, que son 6 meses, ¿no? Ese es el lead time, ¿no? El tiempo entre el proveedor. Y si yo no tengo la suficiente antelación y no tengo la suficiente planificación, pues voy a incurrir en costos excesivos, en retrabajos, en desabastecimiento, que todo eso siempre tiene una implicación económica y financiera, ¿no? Y eso no es bueno para la compañía. Gracias, tienes toda la razón en todo lo que nos comentas. Hay mucho que revisar, hay mucho que optimizar y hay mucho que antelar cuando estás viendo en cadena de suministro. Y no quería pasar o dejar de lado el que nos cuentes una experiencia de haber cursado el Micromaster de EDX del MIT. Coméntanos cómo es toda la aventura que tienes en este Micromaster, desde el primer módulo hasta el último y hasta el examen, que no es un examen fácil, te exigen algunas especificaciones técnicas que personalmente cuando me las pasaron eran nuevas y, y complicadas de cumplir y obviamente ya una vez tienes el título es gratificante todo el esfuerzo que más o menos te toma 2 años, ¿no? Sí, correcto. A ver, te cuento cómo me enteré un poco de esto, ¿no? Tengo una hermana, mi única hermana en realidad, que también estudia ingeniería industrial, y ella se fue a estudiar una maestría en ingeniería con la beca Fulbright a Estados Unidos. Y bueno, ella me compartió en algún momento materia de supply chain que veían en su universidad, que es Routledge, que está en New York, New Jersey.
y a mí me pareció genial. Yo andaba buscando ya hace tiempo algún estudio de posgrado, pero no encontraba cosas muy nuevas en el entorno nacional, ¿no? Ni siquiera en los países aledaños. Pero cuando empiezo a investigar, empiezo a ver los programas que vi en Estados Unidos y puntualmente el de MIT, me pareció genial, me pareció una revolución increíble, porque no solamente tomaba aspectos cualitativos, es decir, conceptos, definiciones, sino también habían cuantitativos, ¿no? Que es la parte numérica. Y a mí me pareció muy interesante, ¿no? Y indagando un poco más, investigo y me doy cuenta que MIT, mediante EDX, incluso da las clases de forma gratuita, pero pues eso es un tesoro. Mucha gente no lo sabe, desconoce, y te va cobrando por módulos la certificación, porque el acceso es gratuito. Y a mí me pareció de lo más impresionante. Claro que el hecho de pagar te da, ¿no?, ciertas ventajas a material, etcétera, ¿no? Pero eh, el mundo ha revolucionado tanto, y que el estudio sea virtual, que no tengas horarios fijos, que vos vayas conectándote cuando veas conveniente, cuando tengas el tiempo necesario. Uf, me calzó, pero así como anillo al dedo, ¿no? Y dije, aquí es, y aquí voy a realmente ampliar mis conocimientos. Voy a entrar además a un mundo muy globalizado, porque como tú sabes, hay alumnos prácticamente de todo el mundo, ¿no? Así que qué lindo, qué bonita experiencia poder hablar con gente, no sé, de aquí, de Paraguay, de Brasil, de México, de la India, de la China, de Filipinas, de Rusia y de Croacia, y ver toda su realidad, poder hacer trabajos de forma conjunta, poder comparar de forma positiva algunas cosas, darnos cuenta que Bolivia es un país muy bendecido en muchos aspectos, que carece de muchas limitantes, que tiene muchas vías de desarrollo. Y pues fue un conocimiento adquirido que creo que me lo voy a llevar de por vida, porque realmente es una experiencia muy linda, ¿no? El poder además ser parte de alguna forma de una universidad tan trascendental, ¿no? Que está en las top a nivel mundial, ¿no? Entonces, tener un estudio de MIT es así como que, para mí es como wow, ¿no? Como wow, incluso certificado, tú sabes que es digital, luego te lo envían en forma física. En mi último trabajo incluso me preguntaron cuando presenté digital, ¿y ellos están físicos o lo hacen digital, ¿no? Porque ahí la modalidad era virtual, ¿no? Y a este punto, con tan globalizado el mundo que está, si tú te das cuenta y comparas el estudio presencial, es lo mismo que el virtual. Ya no hay esa diferencia. Antes valía más, ¿no? Decía, el presencial sí es más valorado. El virtual, más o menos. Es decir, mi presencial un poquito más. Pero no, ya hemos roto todo tipo de barreras, ¿no? Ya no es necesario que tú estés frente al docente, sentado y tomando la punta y tal, ¿no? No es necesario. Porque existen las herramientas en la era digital, existen los mecanismos, las dinámicas, para que uno pueda aprender y aplicar todos los conocimientos que adquiere. Gracias. Y bueno, vamos a las preguntas de formato, Diego. Coincido con todo antes de pasar esa del formato y acoto a lo que tú mencionas, ¿no? De primero el tema de mm, sacarte ese sesgo, y creo que algunos lo siguen teniendo en la forma de tomar decisiones. Meses atrás tenía una persona con la que trabajaba muy de cerca en otra empresa y me escribe para pedirme opinión. ¿Qué hago? Tengo estas opciones de estudio. Y le digo, ¿por qué no tomas de esta? El MicroMaster es uno que le recomendé, etcétera. Y la primera respuesta es online y para mi currículum no le va a generar bastante peso. Y para los que nos escuchan es totalmente falso. Realmente mm, las empresas grandes, estoy hablando de las Amazon, Google, Tesla, Apple, son valiosísimas tener de un Platzi, de un IDX, de un Coursera, porque estás demostrando conocimientos en temas muy puntuales que en la teoría o en las universidades no hay. Entonces, piénsenlo 3 veces, averigüen más antes de tomar una decisión. Pueden que estén perdiendo bastantes oportunidades. Acá en Bolivia sí, realmente todavía hay una cultura donde valoriza menos el tema del online, pero piensen en grande.
ahora que ha habido el COVID y se está retransformando la forma de hacer las cosas y también de contratar gente, eh, es fácil que tú consigas empleo fuera con el tema de remoto. Ya bastante de los empleos son remoto y estoy seguro que van a conocer más un EDX MIT que una universidad top uno Bolivia con diplomado AB, para no ponerle nombre, ¿no? Piénsenlo antes de tomar la decisión. Y bueno, yéndome al tema de las preguntas de fondo, ¿tú cómo ves, Diego, la cadena de suministros en la TAM en los siguientes 5 años, con todo esto que ha pasado en los últimos 2, 3 años? Bueno, a ver, yo pienso que la logística en la TAM ya para este tiempo entra en era digital, ¿no? Ya con los procesos globalizados, con todos los sistemas, ya básicamente uno puede trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Y ha cambiado ese concepto mucho de que uno tiene que estar presencialmente. Igual y para algunas cosas sí, y es importante, pero básicamente virtualmente se puede administrar cualquier proceso logístico desde cualquier parte del mundo, ¿no? Hablemos de importaciones, hablemos de almacenamiento, de distribución, el tema de planning, con el data mining, con el business intelligence, ya, ya hay una gran mejora en cuanto a la integración y coordinación de equipos de trabajo a todo nivel. Yo visualizo así, ¿no? En la TAM. Y espero que también cada día las empresas vayan flexibilizándose más, sobre todo en nuestro medio, ¿no? En el rubro en particular, aún seguimos con el tema de papel. Para otras compañías, yo sé que es papel cero, incluso la política, ¿no? Tratar de y evitar de imprimir cosas, de tener cosas en físico, porque no, realmente no aporta, no valora la organización. Te entiendo, coincido contigo. Y hasta este momento, Diego, has podido recordar desde la universidad todo lo que has pasado, las personas que has conocido, las experiencias que has recolectado, buenas, malas. Si perdieras la memoria y te mostraran una lista con todo lo que aprendiste en tu vida y de esa lista te dieran a escoger solo una cosa para recordar, ¿qué elegirías y por qué? Mm, yo elegiría el liderazgo, que está muy enfocado a los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque trabajar con personas, formar equipos de trabajo es lo más importante, es lo fundamental. El know-how, las habilidades duras, ahora las blandas, que están más en tiempo y contexto, se pueden trabajar, ¿no? Se pueden desarrollar, se pueden incentivar, pero el liderazgo a través de hacer coaching, a través de ser ejemplo, tener todas las herramientas para trabajar con las demás personas es muy importante, ¿no? El liderazgo se define como tener la capacidad de poder convencer a las personas, ¿no? Y para hacer esto es realmente, se desarrolla, pues, ¿no? Venimos en la disyuntiva, ¿el líder nace o se hace? Yo creo que en gran medida se hace. Pero esto es a través de la experiencia, es a través de interactuar con las demás personas, ¿no? Y yo ahí particularmente, como te comenté, tuve un mentor, trabajo en la CBN y hasta ahora me acuerdo de él, ¿no? Y entre una de las últimas cosas que me dijo él cuando yo me fui, y yo me entré a su oficina y le agradecí por todo lo que él me había explicado, por el coche que me había hecho, ¿no? Por la mentoría que me había dado, ¿no? Y, también le dije que esperaba que desde mi puesto de trabajo haber aportado, ¿no? Y él me respondió de una manera muy particular y me dijo, yo no estaba entrenando un colaborador, yo estaba preparando mi reemplazo y eso me caló muy, muy profundo, ¿no? Y es que en realidad creo que así deberíamos ser, ¿no? Todos aquellos que estamos en algún puesto de decisión, de liderazgo, no ser imprescindibles. Eso es muy importante, ¿no? Siempre tenemos que tener un back, una persona que también conozca. Y eso es trabajar mucho con las personas en todo nivel, no solamente académico.
Gracias por compartirnos eso, coincido contigo. Solo por curiosidad, ¿crees que nos puedas comentar o dar el nombre de la persona que comentaste, del gran líder? Claro que sí. Mi jefe en aquel momento se llamaba, o se llama Oscar Larraín Siles, ¿no? Que sigue en el rubro. Ahora está en gerente en NUR, antes estaba en gerente en BBO, ¿no? Tengo algún contacto con él muy puntual, pero como te digo, esas personas que no se guardaban las cosas, ¿no? Yo trato de ser así, ¿no? Mi forma de trabajar es primero es información transparente, ¿no? Yo no tengo nada que solo yo lo sepa y no lo voy a compartir y que nadie más lo tiene que saber, porque si lo hago, dejo de ser imprescindible, ¿no? Me parece muy negativo, ¿no? Eh, Mi forma de trabajar y de interactuar con la gente es política de puertas abiertas, ¿no? No hay algo que no se pueda decir, ¿no? Podemos equivocarnos, pueden ser sugerencias buenas, no tan buenas, pero hay que estar abierto, ¿no? Hay que estar abierto a todas las sugerencias, a todas las opiniones que puedan dar las demás personas dentro de tu equipo de trabajo en el área o también en otras áreas, ¿no? Tú sabrás, yo trabajo mucho con el área comercial, marketing, trabajo mucho con costos, trabajo mucho con finanzas, trabajo mucho con gerencias, trabajo mucho con el área técnica, entonces también es bueno escucharlos, ¿no? Y valorar esos aportes, ¿no? Al final, distintas perspectivas, muchas cabezas piensa mejor que uno. Gracias. Y bueno, la última pregunta de cierre, que es, eh, si tuvieras un superpoder de conectarte en este momento con todos los que están en la cadena de suministros y darles un mensaje, tanto a los que están comenzando como a los que ya están bastantes años, ¿qué mensaje quisieras que les llegue? A ver, les diría que es un rubro que no es sencillo, que tiene sus aristas y complejidades, pero a la vez es lindo, es bonito, es apasionante para mí, como te comenté en algún momento. En todas las empresas que he estado, nunca he hecho lo mismo. Siempre he hecho diferentes cosas. Siempre he visto diferentes mejoras, ¿no? Entonces, ese dinamismo hace que el área logística, el área de cadena de suministro sea tan atractiva, ¿no? Y les recomendaría ser ejemplo, ¿no? A veces somos mucho de exigir, de calificar, de juzgar a otras personas, a otros procesos, cómo se van llevando, pero creo que uno tiene que ser ejemplo. Y en todo, me refiero en todo, ¿no? All, integrado en todas las perspectivas, en todas las, digamos, las áreas de la vida que uno tiene, ¿no? Les diría que hay que persistir, hay que insistir, nunca desistir, que sí se puede, pese a las adversidades, pese a que tengas a veces el camino cuesta arriba, hay la forma, uno tiene que darse la forma. Gracias, gracias, Diego. Y bueno, eh, agradecerte por todo lo que nos has compartido hoy. Hay todavía mucha historia y tema de conversación que tocar. Como siempre, una lástima que el tiempo se nos sea tan corto. Todos los invitados siempre nos dicen una hora es mucho, pero termina siendo súper, súper corta la entrevista o queda corta la una hora. Entonces, gracias Diego por compartirnos todo eso. Estoy seguro que vamos a seguir conversando y tal vez en otra oportunidad toquemos ya más temas específicos. Y bueno, Ángel, agradecerte a vos, a todo el equipo de Supply Chainers, una gran iniciativa, una forma muy bonita de integrarnos, de conocer más gente. He visto unos de tus capítulos, muchas personas conocidas, me agrada, me da gusto verlos, que han surgido, que son referente en lo que se dedican. Y bueno, y para eso estamos, ¿no? Para colaborar. Mira, ahora mismo yo que hablas de esto, yo me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros en el rubro, yo hablo con bastantes personas de compra, de supply chains, de los diferentes laboratorios, ¿no? Y hacemos colaboración regularmente, ¿no? Y no tenemos un grupo, ¿no? Es como que yo tengo todos los contactos dispersos, ¿no? Yo estaba viendo que has tenido, por ejemplo, un invitado de COFAR, no tengo contacto con Vita, con Inti, con Alcos, con Delta, con IFA, yo, con muchas personas de rubro, ¿no? Y esta colaboración hace que también nuestro trabajo sea más llevadero, ¿no? ¿Por qué no trabajar en forma conjunta? Si bien somos competencia, debemos también ser empáticos y colaborativos con las demás empresas, ¿no? Y eso es lo que un poquito creo que también a veces nos falta, ¿no? Agradecido, Ángel, realmente, como tú dices, el tiempo es corto, me gustaría, me hubiera gustado contarte más en específico todos los puestos, funciones que he ejercido, todas las personas que he conocido en el rubro,
pero el tiempo es corto, ¿no? Y habrá otra oportunidad, espero no perder contacto. Y nada, estamos aquí para colaborar, para servirte en lo que podamos. Gracias, Diego, así será. Y bueno, a ti que nos estás escuchando hasta este punto del episodio, agradecerte por habernos escuchado, por habernos seguido. No te olvides que es muy importante llegar a más personas, personas que realmente le ayuden ese tipo de contenido. Entonces no dudes en compartir este capítulo. Estamos en LinkedIn, estamos en Spotify, Apple Podcasts, en YouTube. Eh, Ahí hay los botoncitos para suscribirse, para tener notificaciones y gracias nuevamente. Nos vemos en otra ocasión. Hasta entonces. Gracias, Diego. Gracias, Ángel. Hasta luego.